empezando con el tema que trajo John. CJ, tú escribiste un libro sobre la humildad. Desde que yo me acuerde, te he escuchado hablar sobre la humildad. Este hombre que es tu amigo y compañero de décadas es uno de los hombres más humildes que conozco. Dime cómo vino la humildad a Gracia Soberana. ¿Cómo este tema, cómo se volvió esto algo tan central, tan del corazón de tu ministerio, de las iglesias que has pastoreado y también de la familia de iglesias que queremos de alguna manera que nuestras iglesias reflejen ese carácter? ¿Cómo empezó eso? ¿Cómo nació pues en tu corazón y lo trajiste a las iglesias? Well, first I would want everyone here to know Primero quiero que todos ustedes sepan, that I am a proud man soy un hombre orgulloso, pursuing humility buscando la humildad by the grace of God. por la gracia de Dios. So I don't consider myself a humble man. No me considero un hombre humilde. And I only become more aware of the subtlety and pervasiveness of pride in my life Y yo me he dado cuenta cada vez más de la sutileza del orgullo en mi vida as I age. a medida que avanzo en años. The origin of the book, El origen del libro it was not my idea. no fue mi idea. A pastor, a friend who is a pastor, Un amigo que es pastor was drawing me out one day about the topic of humility, me estaba preguntando sobre el tema de la humildad un día, asking me a number of questions, haciéndome muchas preguntas. and I just shared with him practices that accompanied my daily life Y yo le compartí algunas prácticas que hago en mi vida diaria as a means of humbling myself before the Lord, como medios para humillarme delante de Dios, as a means of weakening pride and cultivating humility, como medios de maneras de debilitar el orgullo en mi vida. informed by this theme that is prevalent throughout Scripture. Y eso lo informa el tema de la humildad que está presente en toda la Biblia. Yeah, so verses, okay, hold on. In my Bible. Isaiah 66:2. En Isaías 66:2. So verses like Isaiah 66:2, Isaías 66:2, where we read, the Lord says, "But this is the one to whom I will look, donde dice, así dice el Señor, pero a este miraré, he who is humble and contrite in spirit al que es humilde y contrito de espíritu, and trembles at my word." y que tiembla ante mi palabra. So verses like this had, not long after my conversion, captured my attention. Versículos como este, poco después de mi conversión, cautivaron mi atención. And in the writings of John Stott, Y en los escritos de John Stott, he at one point said that pride is our greatest enemy and humility is our greatest friend. él dijo que el orgullo es nuestro más grande enemigo y la humildad es nuestro más grande amigo. So I thought, I set out to search in Scripture how I might weaken my greatest enemy Así que me dediqué a buscar en la escritura cómo podía debilitar a mi más grande enemigo and cultivate my greatest friend y cómo podía cultivar a mi más grande amigo so that I might please God para poder agradarle a Dios and experience the grace that He promised. y experimentar la gracia que Él promete. So that book really is my private life, Así que ese libro en realidad es mi vida privada which I never anticipated putting in written form. y nunca anticipé ponerlo en forma escrita. And as this pastor was drawing me out and I was just sharing my different practices, and Y mientras este pastor me hacía preguntas y yo le compartía mis prácticas, he immediately said, "You must write a book." él de inmediato me dijo, tienes que escribir un libro. And I certainly was not immediately responsive to that. Y yo no respondí de inmediato a eso. And he
basically prevailed. He's so persistent. Y él, como es muy persistente, él ganó. So the idea was shared with others, Se compartió la idea con and otros basically a group formed to insist that I write this book. y se formó un grupo para insistir en que yo escribiera este libro. So it was awkward writing it. Fue medio algo incómodo el escribirlo. I would be, let's say, in a Starbucks, Yo me iba a un Starbucks and I would be writing. y estaba escribiendo ahí Someone would come and ask me what I was doing. y alguien llegaba y me preguntaba qué estaba haciendo Didn't want to tell anybody what I was y doing. yo no le quería decir a nadie lo que estaba So I haciendo. would tell them I was writing. Y les decía, pues estoy They escribiendo. would say, "What are you writing?" ¿Y qué estás escribiendo? I would say, "Stuff." Y les decía, cosas. To some, I would say, "None of your business." Y a So, algunos les decía, no es de tu incumbencia. yeah. Like, how do you break the news to someone you're writing a book about humility? Y hasta que un día le dije a alguien, estoy escribiendo un libro sobre la humildad. So, as the word got out, Y cuando la palabra se a esparció number of creative and humorous interactions took place. y varias interacciones medio humorísticas ocurrieron Yeah, and the mocking among my friends was y incessant las burlas de mis amigos no paraban and all appropriate. y muy apropiadas. So it is this pronounced theme in Scripture. Así que veo este tema muy pronunciado en la It's the escritura. most appropriate posture of our hearts before this majestic, beautiful, holy, awesome, great, gracious God. Y es la postura más apropiada de nuestro corazón ante este Dios majestuoso, poderoso, glorioso, maravilloso. In his kindness, there are so many promises related to the one who walks humbly before God. Porque en su bondad tenemos demasiadas promesas que Él les hace a los que caminan humildemente delante de Él. I desired to experience those Y promises. yo quiero experimentar esas promesas. But in my reading and study, Pero en mis estudios y en mis escritos I had not come across a resource no había encontrado un recurso which was sufficiently specific and practical que fuera lo suficientemente específico y práctico into how I might daily weaken my greatest enemy, y que me dijera cómo podía yo a diario debilitar a mi peor enemigo cultivate my greatest y friend. cultivar a mi mejor amigo. So I am a simple man, Yo soy un hombre and sencillo I just set out to study from Scripture and readings that would complement Scripture on the topic. y me puse a estudiar la escritura y libros que complementaban lo que la escritura decía What practices could serve me in a given day for the cultivation of humility? para ver qué prácticas me podrían ayudar cada día a cultivar la humildad. Ahora quisiera, Bob, tú llegaste a Gracia Soberana y dime si tú tienes memorias específicas o puedes identificar cómo fue que esta, digamos, enseñanza, esta práctica, este carácter de las iglesias que tú, a manera que ibas entrando a Gracia Soberana, ¿cómo fue que eso vino a tu vida? O sea, ¿cómo lo fuiste absorbiendo? ¿Cómo lo fuiste recibiendo? So many memories. Tengo muchas memorias. As CJ is speaking, I'm thinking of memories back from the 70s. Mientras CJ hablaba, pensaba en memorias de los 70s. So I've known CJ 44 He years, conocido a CJ por 44 años, which is not as long as some of his other friends have known him. lo cual no es tanto como algunos otros amigos de él lo han But it's a conocido, long time. pero es un tiempo largo. From the beginning, hearing him teach, Desde el principio, al escucharlo enseñar, there was a self-deprecation había una auto-humillación, sí, he would make fun of himself. él se burlaba de sí mismo. And I didn't hear many pastors doing that. Y no escuchaba a muchos pastores que hicieran eso. And he would use it to point us to the sufficiency of Christ Y él lo usaba para apuntarnos a la suficiencia de Cristo.
he took Jesus and the gospel and the word of God very seriously. Él tomaba a Jesús y al Evangelio y a la palabra de Dios de manera muy seria. Himself, not so much. Y a él mismo no tanto. He didn't take himself so Él seriously. no se tomaba tan seriamente a sí And mismo. there'd be repeated references to his lack of education, Y hacía repetidas referencias a su falta de educación, which I can affirm. las cuales yo puedo afirmar. When I arrived, so that was one of the things that Así que struck me. esa fue una de las cosas que me impactó. Here's the funny thing about humility. Y esto es lo chistoso de la humildad. When you're attracted to a group of people who are exercising it, Cuando te sientes atraído hacia un grupo de personas que la están ejerciendo o viviendo, it's usually because you think you're pretty humble. usualmente es porque tú crees que tú eres bastante humilde. And then when you get among them, Y luego cuando estás entre ellos, you find out you're not as humble as you thought. te das cuenta que no eres tan humilde como creías. So another sign of humility I saw repeatedly was just CJ's encouragement of others. Y otra señal de humildad que vi repetidamente era su ánimo para otros. And this has been a quality I've seen for 40 years. Y esta es una cualidad que he visto por 40 años. His ability to take an interest in those around him, Su habilidad de interesarse en aquellos que están a su alrededor, ask questions of them, hacerles preguntas and encourage all the evidences of grace of God that he y sees. exhortarlos con todas las evidencias de gracia que ven sus We vidas. would walk down the halls of the church building, Caminábamos por los pasillos de la iglesia and every time he'd pass someone serving, y cada vez que pasaba al lado de alguien que estaba sirviendo, he would thank them in some specific way for what they were doing. él les daba las gracias de una manera específica por lo que estaban haciendo. And I'd be thinking, can't we just walk to the car? Y yo pensaba, ¿no podemos llegar al carro y ya? Do we have to talk to every person? ¿Tenemos que hablar con cada persona? But that's what humility looks like. Pero así es como se ve la humildad. And this affected our staff. Y esto afectó a nuestro staff, a nuestro personal. Two people would pass each other in the hall, Dos personas se encontraban en los pasillos and someone would say, "Oh, how was your vacation? How was your trip?" y uno le decía al otro, cómo estuvieron tus vacaciones, tu viaje? And they would talk for a few minutes, Y ellos hablaban por unos cuantos minutos. and I'd be thinking, I didn't even know they were gone. Y yo pensaba, yo ni sabía que se habían ido. But that's what humility looks like. Pero así se ve la humildad. You're thinking of others around you. Piensas en aquellos a tu alrededor. Another observation, Otra observación. when I came to serve with CJ at the church in Maryland, Cuando vine a servir con CJ en la iglesia en Maryland, it was a large team of pastors. había un equipo grande de pastores. And what I observed was CJ trying to make everyone around him a success. Y lo que observé fue a CJ tratando de hacer que cada uno de los que estaba a su alrededor tuviera éxito. He could easily build a church on his own charisma, his own personality, his own gifts. Él habría podido construir una iglesia sobre su propio carisma, sus propios dones, su propia personalidad. But everyone who served with CJ Pero todos los que servían con CJ was more effective at what they did eran más efectivos en lo que hacían because CJ sought to make them a success. porque él buscaba que tuvieran éxito. And that's true to this day. Y eso es verdad hasta el día de hoy. Serve with a staff of 7 elders. Servimos con un grupo de 7 ancianos We're all better at what we do because we're serving with CJ. y todos somos mejores en lo que hacemos porque estamos sirviendo con él. I could go on, but there are just evidences Please of don't. Podría seguir porque hay muchas evidencias de gracia, pero CJ dice, por favor, no más. I said to someone, I've said to numerous people over the years, Le he dicho a muchas personas durante los años, if I had a choice between hearing CJ's preaching and watching his si life, tuviera la oportunidad de elegir entre oír a CJ predicar y ver su vida, I'd miss his teaching, yo extrañaría su enseñanza, but I'd watch his life. pero yo preferiría su vida. That has had a profound effect on me for the last 40 years. Eso ha tenido un gran efecto en mí durante los últimos 40 años. Now, of course, all the root of that is Jesus, our Savior, as John so wonderfully shared with us Y earlier. claro, la raíz de eso es Jesús, nuestro Salvador, como John compartió con nosotros hace un rato. But brothers and sisters, there are so few models. Pero hermanos y hermanas, hay tan pocos modelos.
And when you find a model, you want to stay with them. Y cuando encuentras un modelo de esto, quieres quedarte ahí cerca. So that's why I've been a part of Sovereign Grace for the last 38 years. Y por eso he sido parte de Gracia Soberana durante los últimos 38 años. At least that's one of the big reasons. Por lo menos es una de las grandes razones. And hopefully I'm more humble now than when I started. Y espero que yo sea más humilde ahora que cuando comencé. Um, Carlos, I would want everyone, particularly the guests, to know Carlos, quiero que sepan todos, sobre todo los visitantes, that if you study our history, que si estudian nuestra historia, it's a humbling history. es That's una true. historia que nos produce humildad. And whatever fruit is present and evident in sovereign grace, Y cualquier fruto que esté presente y sea evidente en Gracia Soberana, that cannot be assigned or attributed to human leadership. no se le puede atribuir o asignar al liderazgo humano. Deeply grateful for the leadership we've had Estamos muy agradecidos por el liderazgo que hemos tenido, in the form of men like Bob and others. como Bob y Yes, otros. yeah. And not minimizing their contribution, Y no humanly speaking. No minimizo su contribución, But sovereign grace is a most appropriate name. pero el Gracia Soberana es un nombre muy apropiado. In that name is the explanation Y en ese nombre está la explicación for the existence of the churches in sovereign grace para la existencia de las iglesias de Gracia and their Soberana fruitfulness. y para el fruto. It's sovereign, Es por la soberana it's grace. gracia. Grace we don't deserve. Gracia que no merecemos. And in the mystery of his sovereignty, Y en el misterio de su soberanía, he has given us in and through his son Él nos ha dado a través de su Hijo everything we have, todo lo que tenemos, we have received. lo hemos recibido. Therefore, we have nothing to boast about Así que no tenemos nada de qué jactarnos, except to boast very loudly in the Lord. más que jactarnos y muy fuertemente en el Señor. So it's all very humbling Y todo eso causa humildad and appropriately so. y de manera apropiada. a través de los años hemos escuchado de uno de tus héroes, creo que lo has llamado uno de tus héroes, y creo que fue lo he escuchado de ti, esa ilustración de Spurgeon, que dijo, yo creo que Gracia Soberana, aplicado a Gracia Soberana tiene muchas razones para ser humildes. No tenemos muchas razones para enorgullecernos, ¿no? No. Pero ahorita dijo Bob algo bien importante. Dijo que a Yeah, través, but let me just say, yeah, it should not be difficult No debería ser difícil for anyone in sovereign grace para nadie en Gracia to Soberana walk humbly. caminar humildemente. no tenemos mucho sobre qué estar orgullosos. Bob dijo algo, o sea, 4 décadas. Entonces, y no sé, tal vez para algunos de los pastores jóvenes. Yo recuerdo haberte escuchado decir que no aspiramos nosotros a nuevas cosas, a enseñar nuevas cosas, así como lo dijiste ayer, a cosas novedosas, sino a saber algunas cosas y saberlas bien y aplicarlas bien, y por ello no te cansas de repetir, de repetir, de repetir. ¿Es esa la clave de edificar, por ejemplo, el valor de la humildad en las iglesias, el tener claro cuáles son valores bíblicos fundamentales y traerlos, y traerlos, y traerlos, no movernos de ahí? ¿Es esa la manera que tú dirías a un pastor joven que tiene? Aquí hay pastores jóvenes que tienen 1 año, 2 años, 3 años, que han plantado iglesias y que a lo mejor quisieran ver en su iglesia ya una iglesia humilde, por decir un ejemplo. ¿Qué les dirías a ellos en eso? Good questions. Buenas preguntas. I would say to any young pastor A cualquier pastor joven, that he would be wise que él le diría que sería sabio to realize de darse cuenta that the biblical world que el mundo bíblico
is a world where the metaphors are drawn from agriculture. Es un mundo en el que las metáforas se obtienen de la agricultura. The Bible was not written in a world of technology. La Biblia no se escribió en un mundo de tecnología. So we must work Tenemos que trabajar at becoming familiar with farmers, para volvernos más y más familiarizados con los what agricultores. sowing and reaping is all about. ¿De qué se trata el sembrar y cosechar? We are called to be shepherds. Porque hemos sido llamados a ser pastores. I don't know any shepherds. Y yo no conozco ningún pastor. So you have to work to find out, okay, what is the role and function of a shepherd? Y te tienes que esforzar para investigar cuál es la función de un pastor. So when we enter into the world of Scripture, Cuando nos metemos al mundo de la escritura, we're entering into a different world, entramos a un mundo diferente breathing different air, y respiramos aire diferente. distinctly different air than the world of our culture. Aire muy diferente al aire de nuestra cultura. And so I would want that young pastor or older pastor Y yo quisiera que ese pastor joven o cualquier pastor viejo to have those realistic expectations que tuvieran expectativas realistas so that they can think about a 30-year run para que piensen sobre una carrera de 30 años or longer, o más, Lord willing, si el Señor lo permite, in the same place, en el mismo lugar, faithfully sowing de una manera fiel, sembrando the gospel el Evangelio into their church and community, en su iglesia y en su comunidad faithfully applying the gospel y aplicándolo fielmente in their church and en community, su iglesia y comunidad. and to think about sowing over a period of decades, Y que piensen en sembrar por un periodo de and décadas Lord willing, living long enough to reap. y que le pidan al Señor vivir para poder cosechar. Yeah, so that's the picture I'd want to paint for a young pastor. Ese es el retrato que quisiera pintar para un pastor joven. And then he needs to think about his theological priorities, all informed by the gospel, Y que sus prioridades teológicas estén informadas por el Evangelio how he wants to build those into the church, y que sepa cómo las va a edificar en la very iglesia patiently over many years, de manera muy paciente a lo largo de muchos and años to do so happily, y que lo haga alegremente and with his family happily at his side, y con su familia alegre a su lado and possibly to do it, if possible, in obscurity, y que si se puede lo haga en obscuridad, o sea, no notándose tanto, without trying to impress anyone sin tratar de impresionar a or nadie draw attention to himself. o de llamar la atención a sí mismo. So that would be the vision I would want to place before a young pastor. Esa es la visión que yo quisiera colocar delante de un pastor joven. If that answers your question, I'm not sure if Si that, eso responde a tu pregunta. yeah. I just would add Yo to that quisiera agregarle a eso that humility is never our aim, our ultimate aim. que la humildad no es en última instancia nuestra última meta. Humility is the fruit of knowing Jesus. La humildad es el fruto de conocer a Jesús. Humility is the fruit of the gospel. La humildad es el fruto del Evangelio. When Paul wrote to the Colossians, Pablo le escribió a los colosenses this was his goal. He said in verse 28, y les dice que este es su meta en el versículo Chapter 28, 1. en el capítulo 1. Him we proclaim, A él nosotros proclamamos, warning everyone and teaching everyone with all wisdom, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, that we may present everyone mature in Christ. a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. And then just a few verses later in chapter 2, verse Y 6, unos versículos después, en el capítulo 2, versículo 6, therefore, as you received Christ Jesus the Lord, por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, so walk in him, así andad en él, rooted and built up in him, firmemente arraigados y edificados en él, and established in the faith, y confirmados en vuestra fe, just as you were taught, tal como fuisteis instruidos, abounding in thanksgiving. rebosando en gratitud. That's the goal. Esa es la meta. And if you as a pastor are pursuing that for yourself, Y si tú como pastor estás buscando esto para ti mismo, rooted in Christ, not your success, basado en Cristo y no en tu éxito, rooted in Christ, not your financial security, enraizado en Cristo, no en tu seguridad financiera, rooted in Christ, not your reputation, enraizado en Cristo, no en tu reputación,
all because you recognize that the Son of God gave his life for you. o porque tú reconoces que el Hijo de Dios dio su vida por ti, You're going to be in a lot better place to help your people understand how to walk in Christ. ahí vas a estar en un mucho mejor lugar para ayudarle a tu gente a ayudarle a caminar en Cristo. And humility is the natural result of that, one of the natural results. La humildad es uno de los resultados naturales de esto. CJ, who was the theologian who said no one can stand next to the cross CJ, ¿quién and fue el teólogo que dijo que nadie puede estar al lado de la cruz? no one can stand at the foot of the cross? Nadie puede estar al pie de la cruz. Yeah, Carl Henry. Yeah. I'm going to give you the paraphrase. How can one stand near the cross and be proud? Yeah. ¿Cómo puede uno estar junto a la cruz y ser orgulloso? Which is just a wonderful summary of how we're to live, Que es un gran resumen de cómo hemos de vivir near the cross. cerca de la cruz. So practice this yourself, Así que practiquen esto ustedes mismos. enjoy it yourself, Disfrútenlo ustedes mismos. and then teach your people to do the Y same. luego enséñenle a su gente a hacer lo mismo. As soon as we get into techniques and specific emphases of teaching En el momento en el que buscamos técnicas o énfasis específicos de enseñanza and make that the priority, y hacemos que esa sea la prioridad, we so quickly lose sight of Calvary. tan rápidamente perdemos de vista el Calvario. But this is what I've been taught for 40 years. Pero esto es lo que se me ha enseñado por 40 años. It's just good to pass it on. Así que es bueno pasarlo hacia adelante así. And I would resound with what CJ said about this just takes a long time. Y resueno con lo que CJ dice de que esto toma un largo tiempo. But if we continue to sow to the glory of Jesus Christ, Pero si seguimos sembrando para la gloria de Jesucristo, we will reap one of the fruits we'll reap is humility. uno de los frutos que cosecharemos es la humildad. Y no sé cómo hacer esta pregunta. That's not a good start. Hace muchos años, Why don't you get back to us when you do? hace muchos años, Gracia Soberana no se llamaba Gracia Soberana. Y nuestro nombre Oh, no. Debe Well, I pro- mean, we've had a history of bad names. Sí, If that's, sí. yeah, that should be teníamos humbling as well. una historia que no nos gusta recordar ese tiempo, pero a la misma vez ese tiempo We had a no es- history of cool names depending on the year or the decade of the name. dice que tenemos una historia de nombres así medio buena onda, ¿verdad? Dependiendo de la década de donde fueron puestos. Pero eso también reflejaba una, no quiero decir falta de doctrina, pero ha habido una transición a través de los años, un crecimiento a través de los años en términos doctrinales, en donde el Evangelio empezó a informar nuestra vida. Yo recuerdo la primera vez que yo escuché una enseñanza sobre lo que era la gracia. Y para mí eso fue como si yo nunca hubiera leído la Biblia y nunca me había dado cuenta que existía esa palabra en la Biblia. Al punto que luego ya fuimos entendiendo más las doctrinas de la gracia. ¿Pudieras más o menos así platicarnos un poco qué pasó? ¿Cómo fue eso? Porque éramos un movimiento del cual no nos queremos ahorita necesariamente acordar mucho, pero salimos, o sea, crecimos de ahí. O sea, platícanos algo, ¿verdad? Yo que soy un joven, platícame, ¿qué pasó? Oh, do not tempt me. Do not tempt No me tientes, no me tientes. Well, I think some of our earliest names Creo que algunos de nuestros primeros nombres would have reflected a commendable heart for mission.
pudieran haber reflejado un corazón inclinado hacia las a misiones, zeal for evangelism, un celo por el evangelismo, but I think they were man-centered pero eran títulos centrados en el hombre rather than God-centered. en lugar de centrados en Dios. And they were they were not theologically informed Y no estaban informados teológicamente as they could have been or should have been. como deberían haberlos estado. You've asked a very good question. Y estás haciendo una muy buena pregunta. And so again, when I said earlier that our history is humbling, here would be another humbling aspect of our history. Cuando dije que nuestra historia nos debe producir humildad, esto es otro aspecto que produce humildad en nuestra historia. Our origins were the Jesus People movement of the 70s. Nuestros orígenes fueron el movimiento de Jesús de los años 70. My challenge is how to tell this story in a concise way. Y mi reto es cómo contarles esta historia de una manera And concisa. I'm going to tell it from my perspective because obviously it's the perspective I'm most informed about. Y se los voy a decir desde mi perspectiva porque es la perspectiva que mejor tengo. So a tsunami began on the West Coast and made its way to the East Coast in the 70s. Un tsunami espiritual empezó en la costa del oeste de Estados Unidos y avanzó hacia la costa del este en los 70s. By tsunami, I mean a revival. Un avivamiento. And by God's grace, my conversion took place in the midst of that. Y por la gracia de Dios, mi conversión ocurrió en medio de todo eso. So I grew up in a nominally Catholic home. Yo crecí en un hogar católico nominalmente. I had two distinct passions in my life. Yo tenía dos pasiones claras en mi And vida. I say this sadly and to my shame. Y lo digo tristemente y con vergüenza. I loved to play sports Me encantaba jugar a los deportes for the purpose of drawing attention to myself. para llamar la atención a mí mismo. And at an unusually early age at the time, Y en una edad muy temprana I was influenced by older friends, fui influenciado por amigos más viejos, although I'm completely responsible, aunque yo era totalmente responsable. to participate in the drug culture. Y empecé a participar en la cultura de las drogas. So that was my life, playing sports Esa era mi vida, jugar deportes in order to exalt myself, para exaltarme a mí mismo. immersing myself in partying, Y me metía a las fiestas passionately pursuing pleasure. y perseguía el placer con mucha pasión. Grew up in a nominally Catholic home, Crecí en un hogar nominalmente católico rebelled against all things Catholicism around 12 years y old. me rebelé contra todo lo del catolicismo como a los 12 años. A friend of mine Un amigo who had introduced me to the drug culture que me había introducido a la cultura de las drogas moved away to Florida. se movió a Florida. So I lived in the Washington, D.C. area. Yo at the time. vivía en el área de Washington, D.C. He experienced the miracle of the new birth, y él experimentó el milagro del nuevo nacimiento unbeknownst to his friends who remained behind in sin que Washington. lo supiéramos sus amigos que estábamos en And Washington. he purposed to return to the D.C. area Y él se propuso regresar al área de Washington to share the gospel with all of his friends. para compartir el evangelio con todos sus amigos. He wisely did not alert his friends that he did not alert us to the fact that he had become a Christian. Y él fue sabio en no avisarnos que ya se había vuelto So cristiano. we were unaware of what took place in his Así life. que no sabíamos lo que había pasado con su vida. And one night he met with me intentionally, Y una noche él se juntó conmigo de manera intencional unbeknownst to me, y sin que yo lo in supiera, order to share the gospel with me. se juntó conmigo para compartirme el I evangelio. offered if he would some hash for him to smoke with me. Y yo le dije, ¿no quieres probar una marihuanita conmigo? He declined. Y él me dijo, no, gracias. I wasn't deterred. Y a mí no me importó. I began to smoke, Yo empecé a fumar. and as I began to smoke, Y al empezar a fumar, Bob shared the gospel with me. mi amigo Bob compartió el evangelio That is the conmigo. first time anybody had ever shared the gospel with me. Fue la primera vez que alguien en toda mi vida me había compartido el He evangelio. had only been a Christian a matter of weeks. Y él solo había sido cristiano por So unas this was cuantas not semanas. a learned theologian Así sitting que no era across un from me. teólogo muy aprendido But ya. he knew 1 Corinthians 15, Pero él se sabía 1 de Corintios that capítulo Christ 15, died for my que sins. Cristo había muerto por mis pecados. And as I toked on that pipe, Y mientras yo fumaba de esa he pipa, shared the gospel, él compartía el and a evangelio. miracle occurred in my heart. Y un milagro ocurrió en mi corazón. God acted on my soul, Dios obró en mi
alma. And I went from dead in my sins Y yo fui de muerto en mis pecados to alive together with a Christ. estar vivo con Cristo. Everything changed that evening. Todo cambió esa noche. Everything changed dramatically and in that moment. Todo cambió dramáticamente en ese momento. I would say that evening I had a reformed understanding of my conversion. Yo tenía un entendimiento medio reformado de mi conversión. In other words, I understand God initiated all that took place. O sea, yo entendía que Dios fue el que tomó la So iniciativa. even though I was theologically ignorant, Y yo era un ignorante teológico. if you had approached me that night or any day soon thereafter, Si tú te hubieras acercado a mí ese día, And- esa noche o los siguientes días, said to me, you initiated that, y me hubieras dicho, tú iniciaste then eso, I would have asked you what you were smoking. yo te hubiera dicho, no, tú estabas fumando Because entonces. I knew all that took place was initiated by God. Porque yo sabía que todo lo que sucedió lo inició Dios. So my friend went back to Florida. Mi amigo se regresó a So Florida I knew no other Christians. y yo no conocía a ningún otro This is where cristiano. the challenge is to make this concise. Y estoy batallando para hacer esto conciso. I set out to find other Christians, Y yo me dediqué a buscar a otros and cristianos. eventually happened upon a gathering of college students, Y fui a dar a una reunión de estudiantes de colegio. 100-some college students, Eran más de 100 estudiantes loved the Lord. que amaban al Señor. I remember walking into the room where that meeting was taking place, Y yo recuerdo que entré a ese auditorio donde se estaban reuniendo completely unaware that there would be people in that room y totalmente inconsciente de que me iba a encontrar gente ahí who it appears I'll run the whole race with con los que iba a correr yo toda la carrera en Cristo, in the kindness of God. en la bondad de Dios. This gathering of college students Y esta reunión de estudiantes de was universidad a small evidence of the fruit and effect of this revival. era una pequeña evidencia I- de los frutos de ese avivamiento. I happily got involved. Y yo me involucré felizmente. For some reason, there was a group of adults leading this, Había un grupo de adultos que eran los líderes and they asked me to speak at one point. y en un momento me preguntaron que si quería hablar. I had no background in public speaking, Yo no tenía ningún antecedente de Took a hablar en público. public speaking class in high school, Había tomado una clase de hablar en público en la prepa. thrown out of the class in the first 6 weeks. Y, what did you say? Thrown out of the class. Y me kicked out of the me class. corrieron de la clase después de 6 semanas. Mr. Livingood said, "You are out," por mi comportamiento. because I was so disruptive in the Porque class. yo era muy distractor en la clase. So prior to my conversion, I had no category for gospel, Antes de mi conversión yo no tenía ninguna categoría del evangelio, no category for Protestant, no categoría de lo que era ser no protestante, category for church other than Catholicism, no categoría para lo que era una and iglesia más que certainly el no catolicismo category for pastoral ministry. y no categoría para lo que era el ministerio pastoral. And my life dramatically changes. Y mi vida cambia dramáticamente. And I find myself in the midst of this group of college students, Y me encuentro en medio de estos estudiantes and I'm approached and asked to teach. y se acercan a mí y me piden que yo enseñe algo. So I taught, if I remember correctly, I taught on the joy, Nehemiah 8:10, the joy of the Lord is your strength. Y yo hablé de Nehemías 8:10, el gozo del Señor es mi And fortaleza. I'm very glad it wasn't recorded. Y me da mucho gusto que no lo grabaron And aquel isn't mensaje available for anyone here to listen y to. que this nadie day. lo puede ver ni escuchar. At the time, this meeting was a sincere attempt by adults to reach young people. Y aquella reunión se trataba de un intento sincero de los adultos de alcanzar a los jóvenes. So the accent was on entertainment, El énfasis era en el entretenimiento, testimonies, testimonios, videos, videos, minimal singing. poca música. After a period of time, Después de un tiempo, a few friends, unos amigos we approached the adult leaders se acercaron a los líderes and adultos said, how about if we change the format? y les dijeron, ¿por qué no cambiamos el formato? Let's just sing, Vamos a cantar, let's have somebody preach, que alguien predique and then let's pray for people. y vamos a orar por las I think personas. they cared, Ellos se and preocuparon they were desperate because there was a decline taking place. y estaban desesperados porque se estaba disminuyendo el número de So personas. they agreed to this. Y estuvieron de acuerdo con hacer And esto. two guys in particular, Y dos personas en I particular happen to be one of them, just began to rotate and teach.
Y yo era uno de ellos, empezaron a tomar The turnos only para explanation enseñar. for what happened over the next 18 months Y la única explicación is para lo que revival. sucedió en los siguientes 18 meses es avivamiento. because it went from 100, 150, Porque de 100 o 150 personas somewhere around 2,000 people. creció a 2,000 personas. So it was part of that revival, the Jesus People Fue movement. parte de ese avivamiento del movimiento So- de Jesús. So there we were in our early 20s, and that's what's taking place. Y nosotros teníamos 20 y tantos años cuando eso sucedió. That meeting was every Tuesday. Esa reunión era cada martes. Conferences were taking place across the country. Conferencias estaban sucediendo en todo el país. Jesus festivals, gatherings of 10, 20,000 people. Festivales de Jesús de 10,000, 20,000 God was personas. blessing. Dios estaba bendiciendo. Much evangelism was taking place. Mucho evangelismo estaba The sucediendo. sweet season of time. Fue una estación muy dulce, una temporada muy dulce. But as we began to study, in particular, Acts and Ephesians, Pero al empezar a estudiar sobre todo los Hechos y Efesios, we began to understand the centrality of the local church, empezamos a ver la centralidad de la iglesia plan local and the purpose of God. y el propósito que Dios tenía. And that changed everything. Y eso cambió todo. We developed a conviction about the priority of the church, the centrality of the church. Porque desarrollamos una convicción sobre la prioridad y la centralidad de la iglesia. And so 22 of us started a church. Y 22 de nosotros empezamos una iglesia. So the origin of Sovereign Grace is actually that whole season of time birthed in the midst of a revival. Y ese es el origen de Gracia Soberana, ese tiempo en medio de aquel avivamiento. A group of young people in studying Acts and Ephesians in particular, catching a vision for the local church. Ese grupo pequeño de jóvenes que captaron una visión clara de la Biblia, de lo que era una Starting a local iglesia. church. Empezaron una iglesia local And then in the early days, already looking to church plant. y desde los primeros días estaban tratando de plantar otras iglesias. Those were very humble beginnings of Sovereign Grace. Esos son los humildes comienzos de Gracia And Soberana. what was obvious from the beginning Y lo que era obvio desde el was, principio was the absence of any formal theological training era la ausencia de cualquier entrenamiento teológico formal on the part of anybody who was involved in leadership at the time. por parte de cualquiera de los que estaban en liderazgo. Ninguno tenía ese We entrenamiento. had zeal. Cero. We had a genuine passion for the Savior, Teníamos una pasión genuina por el a Salvador, genuine desire to obey His words, un genuino deseo de obedecer su palabra zeal to y un evangelize. celo por evangelizar. And we wanted to build a church that resembled what we read in the book of Y Acts. queríamos construir una iglesia que reflejara lo que leíamos en el libro de Hechos. What we desperately needed Y lo que necesitábamos was desesperadamente theologically informed scholarship, era enseñanza teológicamente we- sana. needed to be taught. Necesitábamos ser enseñados. We wanted to be taught. Queríamos ser And enseñados. our appetite to learn and grow Y nuestro apetito por crecer y aprender led us to pursue reading. nos guió a buscar So- leer y leer. So, sorry for the lengthy story. Y siento que sea una but historia tan I larga, think it's just important to see the small beginnings, pero creo que es importante ver los the comienzos humble pequeños, los beginnings. comienzos humildes. So if you ask me about the earliest days, Así que si preguntan de aquellos primeros días, one distinctive of those days una característica de aquellos was días the difference books made. es la diferencia que hicieron los libros. And that continues to this day. Y eso continúa hasta este día. So no matter how old a Sovereign Grace pastor is, No importa qué tan viejo sea un pastor en Gracia I Soberana, pray that he has an ever-increasing appetite yo oro para que tenga un to apetito cada vez read más and to grande grow and to learn. por leer, por aprender, por So, crecer. for me, The Cross of Christ by John Stott Y para mí, la cruz de Cristo por John became a Stott defining read in my life. se volvió en un libro que me definió. The Cross and Christian Ministry by D.A. Carson La cruz y el ministerio cristiano de D.A. defined Carson pastoral ministry for me. definió el ministerio pastoral para Actually, mí. at any time when I'm teaching, Y siempre que if enseño, you raised your hand and asked me about a particular point I'm making, si tú levantas la mano y me preguntas sobre algo que estoy most diciendo, likely I can tell you exactly where I read that.
Lo más seguro es que te pueda decir dónde leí lo que estoy enseñando. In other words, whenever I'm teaching, En otras palabras, siempre que I'm enseño, always standing on somebody's shoulders. siempre me estoy parando sobre los hombros de alguien más. I've never had an original thought. Yo nunca he tenido un pensamiento I original don't ever anticipate having an original y no thought. anticipo tener un pensamiento I original don't think the Lord could trust me with an original porque el thought. Señor no puede confiarme un pensamiento original. So part of our history of humility Esa es parte de nuestra historia de humildad. is our pursuit of, Es nuestra búsqueda dependence y on, nuestra dependencia de gratefulness for, y nuestra gratitud por a number of scholar pastors un número de pastores y de eruditos who have made all the difference que han hecho toda la in diferencia the history of sovereign grace. en la historia de gracia soberana. Thank you. Gracias por compartir eso, porque es bien significativo. Y creo que muchos podemos identificarnos con ese sentido de que realmente estamos conscientes que somos ignorantes y que necesitamos ayuda. Yeah, yeah, no, that was, yeah. I mean, I graduated from high school, Yo me gradué de la prepa and even that should be looked into. y aún eso lo deben investigar. So I didn't, so I didn't have the benefit of education, No tuve el beneficio de la didn't have the educación, benefit of college, el beneficio de la universidad, and because I found myself in the midst of a revival, y porque estaba en medio de un avivamiento, it wasn't an option to go to seminary, no tenía la opción de ir a un seminario, because there in front of us each Tuesday porque enfrente de nosotros cada was martes a mass of individuals había una multitud de to individuos whom we were preaching the a gospel. los cuales les estábamos compartiendo el And then, evangelio. again, over a period of time, that transitioned to the starting of a church. Y con el paso del tiempo eso se convirtió en una iglesia. So if I could have planned my life differently, Si yo hubiera podido planear mi vida de manera I want to diferente, be very careful here because this is not a complaint. y quiero ser muy cuidadoso porque no es But if I una could have queja, planned my life pero si la differently, hubiera podido planear it would have diferente, involved the pursuit of theological hubiera education. incluido buscar una educación And teológica. it was the absence of having a father in the faith Y fue la ausencia de un padre en la fe and really the inability of being able to pursue a theological y el education no haber podido buscar una educación teológica that not only led me to devour everything I could possibly purchase and read, fue lo que me guió a devorar todo lo que podía comprar y leer, but also provoked the pursuit of a father in the faith. sino que también provocó en mí buscar a un padre en la fe.